Bienvenidos mis queridos amigos de Lecturas a Blanco y Negro, tiempo sin vernos, ya somos 300 lectores, cosa que me agrada muchísimo saber que esta idea está siendo cada vez más apoyada por muchos seguidores de YouTube. Bien, resulta que aquí en mi ciudad natal, Bogotá, está el famoso transporte masivo Transmilenio y desde el Instituto Distrital de Cultura de Bogotá se impulsó algo que se llama Libro al Viento. Este Libro al Viento es una colección de impresos de clásicos y contemporáneos de la literatura para que la gente intercambie. Esto se encuentra en bibliotecas o en estaciones de lectura de la capital. La verdad es que han sido muchos los libros que mucha gente se ha robado, mucha gente ha perdido y pues hoy en día se comercializan a un precio muy cómodo, ¿no? Pero bueno, este que yo tengo aquí en mis manos lo saqué de una de las bibliotecas públicas y es El beso y otros cuentos de Anton Chejov. Anton Chejov es, creo yo, uno de los más grandes cuentistas. Sabemos que los rusos escriben muy bien, pero pues mi completa admiración para Anton Chejov entre todos, sin subestimar a estos grandes como Dostoyevsky, Tolstoy, entre otros. El cuento que yo quiero leer aquí, mientras pensamos en una nueva novela para leer en video, va a ser El beso. Creo que el cuento El beso es uno de los más apasionantes relatos que se han podido escribir. Y ya vamos a ver por qué. Me perdonan, eso sí, con antelación, lo digo, siempre lo aclaro en todos mis videos para los que están llegando nuevos, que no soy experto en idiomas. Por lo tanto, tienen derecho a burlarse, a reírse, a corregir, a comentar mi pronunciación en otros idiomas. Y bueno, no siendo más, alisten su libro Anton Chejov, cuentos completos, antologías, porque vamos a leer este cuento que se llama El beso. Y dice así: el 20 de mayo a las 8 de la noche, las 6 baterías de la N Brigada de Artillería que se dirigían al campamento se detuvieron para pasar la noche en el pueblo de Mestechki. En pleno trajín, cuando algunos oficiales se afanaban junto a los cañones y otros, agrupados en la plaza junto a la verja de la iglesia, escuchaban los informes de los furrieles. Detrás de la iglesia apareció un jinete vestido de civil y montado en un caballo extraño. De pelo bayo y de pequeña estatura, tenía un cuello hermoso y una cola cortada, y no avanzaba en forma derecha, sino más bien de costado, haciendo con los cascos pequeños movimientos de baile, como si alguien se los fustigara con un látigo. Habiéndose acercado al grupo de los oficiales, el jinete se quitó el sombrero y dijo: Su Excelencia el Teniente General von Rabeck, terrateniente del lugar, invita a los señores oficiales a tomar el té en su casa, ahora mismo. El caballo inclinó la cabeza, bailoteó y retrocedió de costado. El jinete volvió a ponerse el sombrero y un instante después desapareció detrás de la iglesia, junto con su extraña cabalgadura. ¡Al diablo!, rezongaban algunos oficiales dirigiéndose a sus alojamientos. En vez de dormir, habrá que ir a ver a este Rabeck y tomar su té. Ya se sabe qué clase de té vamos a tomar allí. Los oficiales de las 6 baterías recordaron vivamente lo que había sucedido el año anterior, durante las maniobras, cuando ellos, junto con oficiales de un regimiento de cosacos, asimismo habían sido invitados para el té por un conde, terrateniente local y militar retirado. El hospitalario y afable conde los había tratado muy bien, dándoles de comer y beber, y no les había permitido retirarse a sus alojamientos, ofreciéndoles albergue en su propia casa.
Por supuesto que todo ello estaba muy bien y no dejaba desear nada mejor, pero lo malo era que el militar retirado se había alegrado sobremanera de ver en su casa a los jóvenes. Hasta el amanecer estuvo relatando a los oficiales episodios de su buen pasado. Les hacía recorrer las habitaciones, mostrándoles cuadros de valor, antiguos grabados y colecciones de armas raras. Les leía cartas auténticas de altos personajes, mientras los exhaustos y fatigados oficiales escuchaban, miraban y anhelando la cama, bostezaban furtivamente, tapándose la boca con las mangas. Cuando por fin el dueño de la casa los dejó libres, ya era tarde para acostarse. ¿No sería así también este Von Rabeck? Fuera o no, ya no había nada que hacer. Los oficiales se arreglaron, se vistieron de la mejor manera y, formando un grupo compacto, fueron a buscar la casa del general. En la plaza, cerca de la iglesia, les dijeron que podían ir por el bajo. Pasando la iglesia, bajar hacia el río y caminar por la orilla hasta el mismo jardín, y luego las mismas alamedas ya los conducirían a la casa. O bien por el alto, directamente desde la iglesia, por el camino que a media versta, que quiere decir antigua medida rusa, de la aldea tocaba los graneros de la hacienda. Los oficiales decidieron ir por el alto. ¿Qué Von Rabeck será este?, se preguntaban por el camino. ¿No será el que comanda la N División de Caballería de Plevna? No, aquel no era Von Rabeck, sino Rabé, a secas. Pero qué buen tiempo hace. Junto al primer granero el camino se bifurcaba. Un ramal iba derecho y se perdía en la oscuridad de la noche. Otro doblaba a la derecha y llevaba hacia la mansión señorial. Los oficiales tomaron por este lado y comenzaron a conversar en voz más baja. A ambos lados del camino extendíanse los graneros, hechos de piedra con tejados de color rojo, macizos y sombríos, muy parecidos a los cuarteles de una ciudad provinciana. Por delante brillaban las iluminadas ventanas de la mansión. «Señores, buena señal», dijo uno de los oficiales. «Nuestro serer marcha delante de todos. Quiere decir que huele alguna presa». El teniente Lobitko, que iba adelante, hombre alto y robusto, pero sin bigotes, tenía más de 25 años, pero en su redonda y satisfecha cara no sabe por qué aún no había aparecido la vegetación, y que en la brigada tenía fama de saber adivinar desde lejos la presencia de las mujeres, se dio vuelta y dijo: «Sí, debe haber mujeres aquí, me lo dice el instinto». En el umbral de la casa los oficiales fueron recibidos por el mismo Von Rabeck, un anciano de respetable aspecto de unos 60 años, vestido con ropas civiles. Estrechando la mano a los invitados, les dijo que se sentía muy contento y feliz, pero que encarecidamente y por el amor de Dios rogaba a los señores oficiales disculparlo por no haberlos invitado a pernoctar en su casa. Había llegado 2 hermanas suyas con hijos, varios hermanos y también algunos vecinos, de modo que no le quedaba ni una sola habitación libre. El general les estrechaba las manos a todos, pedía disculpas y sonreía, pero por su cara se notaba que estaba mucho menos contento por las visitas que el conde del año anterior, y que si había invitado a los oficiales solo había sido porque así lo exigían, según su opinión, las normas de la cortesía. Los propios oficiales, subiendo la mullida escalera y escuchándolo, sentían que habían sido invitados a esta casa solo porque hubiera sido incómodo no invitarlos, y a la vista de los lacayos que se apresuraban a encender las luces abajo, en la entrada y arriba en el vestíbulo, les pareció que introducían consigo la inquietud y la alarma. Allí donde se habían reunido, probablemente a causa de algún acontecimiento familiar, 2 hermanas con sus hijos, varios hermanos y aun los vecinos, ¿puede causar alegría la presencia de 19 oficiales desconocidos? Arriba, en la entrada del salón,
Los invitados fueron recibidos por una anciana alta y esbelta, de rostro alargado y cejas negras, muy parecida a la emperatriz Eugenia. Con una sonrisa amable y majestuosa, decía que se alegraba mucho de ver a las visitas en su casa y se disculpaba por verse privados, ella y su marido, de la posibilidad de ofrecerles alojamiento por esta vez. Por su majestuosa y bella sonrisa, que desaparecía instantáneamente cada vez que ella por algún motivo se volvía hacia otro lado. Notábase que en su vida había visto muchos señores oficiales, que en este momento estaba ocupada con otras cosas, y que si bien los había invitado lo hizo solo porque así lo exigía su educación y la posición que ocupaba en la sociedad. En el gran comedor, a donde pasaron los oficiales, ocupando un lado de la larga mesa, se hallaban sentados tomando el té una docena de señoras y caballeros jóvenes y de edad madura. Un oscuro grupo de hombres, envuelto por el leve humo de cigarros, se encontraba de pie detrás de las sillas de los comensales. Un joven delgado, de patillas coloradas, decía algo en inglés en voz alta y tartajeando. Detrás del grupo, a través de la puerta, veíase un cuarto de luz con moblaje azul. Señores, ustedes son tantos que no hay ninguna posibilidad de presentarlos, dijo el general en voz alta, tratando de parecer muy alegre. Preséntense ustedes mismos, señores, sin ceremonias. Los oficiales, unos con caras serias y hasta severas, otros con sonrisas forzadas, y todos sintiéndose muy incómodos, hicieron reverencias de cualquier modo y se sentaron a la mesa. El que más incómodo se sentía era el capitán Ryabovich, un oficial de baja estatura y algo encorvado, con anteojos y patillas de lince. Mientras algunos de sus camaradas se ponían serios y otros sonreían forzadamente, la cara, las patillas de lince y los anteojos del capitán parecían decir: «Yo soy el oficial más tímido, más modesto y más incoloro de toda la brigada». En el primer momento, al entrar en el comedor y luego tomando el té, de ninguna manera podía concentrar su atención sobre un rostro o un objeto. Las caras, los vestidos, las talladas jarras con coñac, el vaho que se elevaba de los pasos, las esculpidas cornisas, todo ello se fundía en una inmensa impresión general que le inspiraba inquietud y deseo de esconder la cabeza. Igual que un recitador que por primera vez actúa ante el público, veía todo lo que había delante de su vista, pero lo visible no se entendía bien. Tal estado en que el sujeto ve pero no entiende es denominado por los fisiólogos como ceguera psíquica. Poco después, habiéndose familiarizado con el ambiente, Ryabovich recobró la vista y se puso a observar. Siendo hombre tímido y poco sociable, antes que nada le llamó la atención aquello que él nunca tenía, o sea, el descomunal coraje de sus nuevos conocidos. Von Rabeck, su mujer, las damas de edad, una señorita con vestido de color lila y un joven de patillas coloradas, quien resultó ser hijo mayor de Rabeck. Con mucha habilidad, como si lo hubiera ensayado antes, se ubicaron entre los oficiales y enseguida entablaron una acalorada discusión en la cual los invitados no podían menos que tomar parte. La señorita de Lila comenzó a demostrar calurosamente que la vida de los artilleros era mucho más fácil que la de los oficiales de caballería o infantería, mientras que Rabeck y las dos damas de edad afirmaban lo contrario. Sobrevino una conversación entrecruzada. Ryabovich miraba a la señorita de Lila discutir con vehemencia sobre un tema que le era extraño y no le podía interesar, y observaba cómo aparecían y desaparecían en su cara las ficticias sonrisas. Von Rabeck y su familia hábilmente arrastraban a los oficiales a la discusión, al tiempo que vigilaban con atención sus vasos y sus bocas para cerciorarse si estaban todos bebiendo, si no faltaba a alguien el azúcar, y por qué fulano no comía los bizcochos y sutano no bebía coñac. Y cuanto más Ryabovich miraba y escuchaba, tanto más le gustaba aquella familia.
Después del té, los oficiales pasaron a la sala. El olfato no había engañado al teniente Lobitko, que había en la sala muchas señoritas y damas jóvenes. El teniente Serer ya estaba al lado de una jovencita rubia, vestida de negro y doblándose temerariamente como si se apoyara sobre un sable invisible. Sonreía y movía sus hombros con coquetería. Las cosas que decía probablemente no tenían ningún sentido, pero con todo resultaban interesantes, puesto que la rubia mirada con cierta condescendencia su cara satisfecha y le preguntaba con tono indiferente: ¿será posible? Y por este desapasionado ¿será posible? El Serer, si hubiese sido inteligente, habría podido deducir que difícilmente le gritarían «adelante». Atronó el piano. Un melancólico vals salió volando de la sala a través de las ventanas, abiertas de par en par, y todos, sin saber por qué, recordaron que estaban en primavera y que las ventanas asomábase la noche de mayo. Todos sintieron frotar en el aire la fragancia de las frescas hojas de álamo, de rosas y lilas. Riabovic, en quien bajo la influencia de la música comenzó a sentirse la acción del coñac que había bebido, miró de reojo hacia la ventana, sonrió y se puso a observar los movimientos de las mujeres. Y le parecía ya que el aroma de rosas, álamo y lilas no provenía del jardín, sino de los rostros y los vestidos de las mujeres. El hijo de Rabeck invitó a una joven flaca y bailó con ella 2 vueltas. Lobitko se precipitó deslizándose por el parque hacia la señorita alilada y la llevó en un giro vertiginoso por la sala. El baile había comenzado. Riabovic estaba de pie junto a la puerta entre las personas que no bailaban y se dedicaba a observar. En toda su vida no había bailado una sola vez y nunca había tenido ocasión de abrazar el talle de una mujer decente. Le gustaba enormemente ver que un hombre, a la vista de todos, hacía a una joven desconocida por el talle y le ofrecía su hombro como sostén, pero de ninguna manera podía imaginarse a sí mismo en la posición de ese hombre. Hubo un tiempo en que envidiaba el coraje y la desenvoltura de sus camaradas y sufría la conciencia de que era tímido, encorvado e incoloro, de que tenía un talle largo y unas patillas de lince. Lo hería hondamente, pero con los años esa conciencia se hizo habitual y ahora, mirando a las parejas que bailaban o a las personas que hablaban en voz baja, ya no les tenía envidia y solo se conmovía tristemente. Cuando comenzó la cuadrilla, el joven von Rabeck se acercó a los que no bailaban e invitó a 2 oficiales a un partido de billar. Estos accedieron y salieron con él de la sala. Riabovic, que no tenía nada que hacer y que deseaba tomar parte, de cualquier manera que fuese, en el movimiento general, se fue lentamente tras ellos. Pasaron por una sala de estar y luego por un estrecho corredor de vidrios. Llegaron a una habitación en la cual 3 soñolientas figuras de lacayos saltaron de los divanes al verlos. Finalmente, después de atravesar toda una serie de habitaciones, el joven Rabeck y los oficiales entraron en una pequeña estancia donde había una mesa de billar. Comenzó el juego. Riabovic, que nunca había practicado ningún juego, excepto los naipes, estaba parado junto al billar y miraba a los jugadores con indiferencia, mientras estos con las guerreras desabrochadas caminaban, taco en mano, decían chistes y gritaban palabras incomprensibles. Los jugadores no lo notaban y solo de vez en cuando a alguno de ellos, después de darle un codazo sin querer o de rozarlo con el taco, se daba vuelta y decía «perdón». No había terminado aún el primer partido cuando ya estaba aburrido y le parecía que sobraba allí, que estorbaba. Sintió deseos de volver al salón y salió. En el regreso tuvo que vivir una pequeña aventura.
A mitad del camino se dio cuenta de que no iba por donde quería ir. Recordaba perfectamente que debía encontrarse con 3 soñolientas figuras de lacayos, pero había pasado ya 5 o 6 habitaciones sin haberlas visto, como si hubiese sido tragadas por la tierra. Al notar su error, desanduvo una parte del camino, tomó a la derecha y vino a parar a un gabinete semioscuro que no había visto cuando iba a los billares. Después de cavilar medio minuto, abrió resueltamente la primera puerta que vio y entró en una habitación completamente oscura. Delante de él veíase la hendidura de una puerta por la que se filtraba una brillante luz. A través de la puerta llegaban los amortiguados sonidos de una triste mazurca. Igual que en la sala, las ventanas aquí estaban abiertas de par en par y olía a rosas, álamos, lilas. Riabovich se detuvo pensativo. En ese instante oyó inesperadamente unos pasos presurosos y el murmullo de un vestido. Una jadeante voz femenina susurró: «Por fin». Y 2 suaves y perfumados brazos, sin duda femeninos, envolvieron su cuello. Su mejilla sintió el roce de otra mejilla tibia y al mismo tiempo resonó un beso. Pero enseguida la que besaba dejó escapar un grito ahogado y, según le pareció a Riabovich, se apartó de él de un salto y con repugnancia. También él estuvo a punto de lanzar un grito y se precipitó hacia la luminosa rendija de la puerta. Cuando volvió a la sala, su corazón latía y sus manos temblaban en forma tan visible que se apresuró a esconderlas detrás de la espalda. Al principio lo torturaba la vergüenza y el miedo de que toda la sala supiera que hacía un instante lo había abrazado y besado una mujer. Se encogía y miraba inquieto para todos lados, pero al convencerse de que todo el mundo seguía bailando y charlando tranquilamente, se entregó por entero a una sensación nueva que nunca había experimentado antes. Le ocurría algo raro. Su cuello, que acababan de rodear unos brazos suaves y olorosos, estaba impregnado, según le parecía, de una esencia. Sobre su mejilla, cerca del bigote izquierdo, donde lo había besado la desconocida, estremecíase un leve y agradable frescor, como de gotas de menta. Y cuanto más frotaba ese sitio, más fuerte sentía ese frescor, y todo su ser, desde la cabeza hasta los pies, se hallaba embargado por un sentimiento nuevo y extraño que iba creciendo más y más. Tuvo ganas de bailar, hablar, correr al jardín, reír a carcajadas. Se olvidó por completo de que era algo encorvado e incoloro, que tenía patillas de lince y un aspecto indefinido. Así fue denominada una vez su apariencia exterior en una conversación entre damas que él había escuchado sin querer. Cuando la mujer de Rabec pasó cerca, él le sonrió tan amplia y cariñosamente que ella se detuvo y le dirigió una mirada interrogativa. «Su casa me gusta enormemente», le dijo, acomodándose los lentes. La generala sonrió y le contó que la casa pertenecía a su padre. Luego le preguntó si sus padres vivían, cuánto tiempo hacía que estaba en el servicio, por qué estaba tan flaco y otras cosas. Después de recibir las respuestas a sus preguntas, ella prosiguió su camino, mientras que él, luego de esta conversación, empezó a sonreír con más afabilidad aún y pensó que lo rodeaban magníficas personas. Durante la cena, Riabovich comía maquinalmente todo lo que le servían, bebía y sin escuchar a nadie trataba de explicarse la reciente aventura. Esta revestía un carácter misterioso y romántico, pero no era de difícil explicación. Seguramente alguna señorita o dama había concertado con alguien una cita en el cuarto oscuro. Esperó largo rato y, al estar nerviosa y excitada, tomó a Riabovich por su héroe. Ello era tanto más probable por cuanto Riabovich, al pasar por la habitación oscura, se detuvo pensativo, o sea, tenía el aspecto de un hombre que también esperaba algo.
Así se explicó Riabovic el beso recibido. ¿Y quién será ella? Pensaba observando las caras femeninas. Debe ser joven porque las viejas no van a las citas. Luego debe ser culta porque lo que se adivinaba por el roce de su vestido, por su perfume, por su voz. Detuvo su mirada en la señorita de Lila y ésta le agradó mucho. Tenía hermosos hombros y brazos, un rostro inteligente y melodiosa voz. Mirándola, Riabovic sintió deseos de que aquella desconocida fuera precisamente ella y ninguna otra, pero ella dejó oír una risa no muy franca y frunció su larga nariz, que le pareció aventajada. Entonces dirigió la mirada a la rubia del vestido negro. Era más joven, más sencilla y más sincera. Tenía unas sienes deliciosas y bebía de su copa en forma muy elegante. Ahora Riabovic deseó que ésta fuese aquella. Empero encontró muy pronto que su cara era chata y fijó los ojos en la vecina de ella. Es difícil adivinar, pensó soñando. Si a la de Lila le tomara solo los hombros y los brazos y agregara las sienes de la rubia y los ojos de esta que está a la izquierda de Lobitko, entonces sumó mentalmente y obtuvo la imagen de la joven que lo había besado, imagen que deseaba, pero no podía encontrar entre las sentadas a la mesa. Después de la cena, los oficiales, satisfechos y algo ebrios, comenzaron a despedirse y a dar las gracias. Los dueños de la casa volvieron a pedir disculpas por no poder invitarlos a pernoctar. «Estoy muy contento, señores», decía el general, y esta vez será sincero, probablemente porque despidiendo a los invitados la gente suele ser mucho más sincera y bondadosa que recibiéndolos. «Muy contento. Hagan el favor de visitarnos otra vez cuando vuelvan, sin ceremonias. Pero ¿a dónde van? ¿Quieren ir por arriba? No, no vayan por el jardín, por el bajo, es más cerca». Los oficiales salieron al jardín. Después de la brillante luz y el ruido, el jardín les pareció muy oscuro y silencioso. Hasta el portón caminaron callados. Estaban semiborrachos, alegres, contentos, pero la oscuridad y el silencio los volvieron pensativos por un instante. A la mente de cada uno de ellos acudió sin duda la misma idea. Llegaría para ellos alguna vez el tiempo en que, a semejanza de Rabec, tuvieran una gran casa, una familia, un jardín, y que tendrían asimismo la posibilidad de agasajar a la gente, aunque fuese con poca sinceridad, de volver satisfechos, borrachos y contentos a los hombres. Una vez fuera del jardín todos se pusieron a hablar a la vez y reír en voz alta sin ninguna causa. Caminaban ahora por el sendero que descendía hacia el río y luego corrían junto a él, rodeando los arbustos costeros o los baches y los sauces inclinados sobre el agua. La orilla y el sendero eran apenas invisibles, mientras que la otra orilla se hundía toda en las tinieblas. Aquí y allá, en el agua oscura reflejándose las estrellas, temblaban y tornábanse difusas, y sólo eso porque podía adivinarse el rápido correr del río. Era una noche apacible. En la otra orilla gemían las adormecidas chochas, y en esta, en uno de los arbustos, sin hacer caso al grupo de oficiales, lanzaba sus trinos un ruiseñor. Los hombres quedaron parados un rato junto al arbusto y lo tocaron, pero el ruiseñor seguía cantando. «¿Qué tal?». Se oyeron las exclamaciones de aprobación. «Estamos aquí, a su lado». Y él como si nada. «¡Qué pillo!». En el final del camino el sendero iba elevándose y al llegar a la verja de la iglesia entraba en la carretera. Aquí los oficiales, fatigados por la marcha de ascensión, se sentaron a descansar y fumar un poco. En la otra orilla apareció una opaca lucecita roja y ellos, como no tenían nada que hacer, durante largo rato trataron de determinar si era una fogata, una luz en la ventana o alguna otra cosa. Riabovic miraba también la lucecita y le parecía que ésta le sonreía y le guiñaba de tal manera como si supiera lo del beso.
De regreso a su alojamiento, Riabovich se desvistió deprisa y se acostó. En la misma izba, es decir, la casa del campesino ruso, se alojaban Loitko y el teniente Mersliakov, un mozo apacible y taciturno, que se consideraba en un círculo un oficial culto y que en todas partes donde era posible se ponía a leer el noticiero de Europa que siempre llevaba consigo. Lobitko se desvistió, paseó un largo rato de un rincón a otro, con aire de hombre insatisfecho, y mandó al ordenanza a buscar cerveza. Mersliakov se acostó, colocó la vela junto a la cabecera y se sumergió en la lectura del noticiero de Europa. ¿Quién será ella?, pensó Riabovich mirando al cielo raso ennegrecido por el humo. Le parecía que su cuello estaba aún rociado con una esencia y junto a su boca sentía el frescor de unas gotas de menta. En su imaginación pasaban los hombros y los brazos de la señorita de lila, las sienes y los ojos sinceros de la rubia vestida de negro, talles, vestidos, prendedores. Trató de fijar su atención en estas imágenes, pero ellas saltaban, se diluían, parpadeaban. Cuando en el amplio fondo negro que ve todo hombre al cerrar los ojos, estas imágenes desaparecían en forma total, comenzaba a oír pasos presurosos, el rumorcillo de un vestido, el sonido de un beso, y le invadía una intensa alegría sin causa ninguna. Entregado a esta alegría, oyó regresar a la ordenanza notificando que no había cerveza. Lobitko se mostró sumamente indignado y volvió a pasear por la habitación. «Vaya un idiota», decía, deteniéndose ora frente a Riabovich, ora delante de Mersliakov. «Cuán necio y tonto tiene que ser uno para no encontrar una cerveza, ¿eh? ¿No es un canalla? Pues claro que aquí, en la aldea, no se puede conseguir cerveza a estas horas», dijo Mersliakov, sin apartar la vista del noticiero de Europa. «¿Ah, sí? ¿Está usted seguro?», insistía Lobitko. «Por Dios, enviadme a la luna y yo no tardaré en encontrar cerveza y mujeres. Ahora mismo iré a buscarla. Podrán tildarme de mentiroso si no encuentro nada». Se estuvo vistiendo largamente y calzando sus altas botas. Luego fumó en silencio un cigarrillo y salió. «Rabek, Grabek, Labek», murmuró deteniéndose en el zaguán. «No tengo ganas de ir solo. Córcholis, Riabovich, ¿no quiere hacer conmigo una promenade?», dice aquí, ¿eh? Al no obtener respuesta, volvió, se desvistió sin prisa y se acostó. Mersliakov suspiró, dejó a un lado el noticiero de Europa y apagó la vela. «Parece mentira», barbotó Loitko encendiendo el cigarrillo en la oscuridad. Riabovich se tapó la cabeza, se acurrucó y comenzó a juntar las imágenes que revoloteaban en su mente para formar con ellas una unidad. Pero no obtuvo ningún resultado. Pronto se quedó dormido y su último pensamiento fue el de que alguien lo había acariciado y alegrado y que en su vida había sucedido algo descomunal y aún estúpido, pero sumamente bueno y festivo. Este pensamiento tampoco lo dejó durante el sueño. Cuando despertó, la sensación de esencia en su cuello y la frescura de menta cerca de sus labios habían desaparecido, pero la alegría, igual que la noche anterior, cual una ola agitábase en su pecho. Miró con entusiasmo el marco de la ventana dorado por el sol y prestó atención al movimiento que había en la calle. Cerca de la ventana alguien hablaba en voz alta. El comandante de la batería, Lebedetsky, quien acababa de alcanzar a la brigada, en voz muy baja, por la falta de costumbre de hablar bajo, conversaba con el sargento. «¿Y qué más?», gritó el comandante. «Ayer, al cambiar las cerraduras, lastimaron al palomito, señoría. El veterinario le aplicó arcilla con vinagre. Ahora lo llevan por la brida, separado. Asimismo, señoría, el carrejero Artemiev se emborrachó ayer y el teniente mandó colocarlo sobre el atravén de la cureña de reserva».
El sargento informó también que Karpov había olvidado los cordones de las trompetas. En medio de la conversación, asomó por la ventana la cabeza de Lebedetsky con una barba rojiza. Entornando sus miopes ojos, miró las fisonomías soñolientas de los oficiales y saludó. ¿Está todo en orden?, preguntó. El caballo de tiro se produjo una llaga en la cerviz, respondió Lobitko bostezando, con los nuevos arneses. De una vez el bostezo ahí. El comandante suspiró. Pensó un rato y dijo en voz alta: creo que iré todavía a casa de Alejandra Evganov. Evgáfona. Hay que hacerle una visita. Bueno, adiós entonces. Hacia la noche los alcanzaré. Un cuarto de hora después, la brigada emprendió la marcha. Al avanzar por el camino frente a los graneros, Ryabovich miró hacia la derecha, donde se hallaba la mansión señorial. Las persianas estaban bajas. Por lo visto todos dormían aún en la casa. Dormía también la que anoche había besado a Ryabovich. Este tuvo ganas de imaginársela dormida. La ventana del dormitorio abierta de par en par, las verdes ramas que se asoman a esta ventana, la frescura matinal, el olor a lilas, álamo y rosas, la cama, la silla, y sobre esta el vestido que había murmurado anoche, los zapatitos y el relojito sobre la mesa. Todo esto lo vio dibujado con claridad y nitidez, pero los rasgos de la cara, la deliciosa sonrisa del sueño, o sea, justamente aquello que era importante y característico, se escurría de su imaginación como el mercurio entre los dedos. Habiendo pasado una media versta, miró hacia atrás. La iglesia, de color amarillo, la mansión, el río y el jardín aparecían inundados de luz. El río con sus orillas de un intenso color verde, relejando el cielo azul y brillando al sol aquí y allá, estaba muy bello. Ryabovich miró por última vez el lugar y se sintió tan triste como si dejara algo muy familiar y querido. Mientras tanto, sobre el camino extendíase ante la vista los cuartos hacía tiempo conocidos y poco interesantes. A la derecha y a la izquierda yacen los campos de centeno y de alforfón. Con los grajos que saltan por delante uno ve polvo y nucas. Al volverse atrás se ve el mismo polvo. Delante de todos marchan 4 hombres con sables. Es la vanguardia. Detrás de ellos va la multitud de cantores y detrás de estos los trompetistas montados. La vanguardia y los cantores, como los antorcheros de las pompas fúnebres, a cada rato se olvidan de la distancia prescrita por el reglamento y se adelantan demasiado. Ryabovich se halla junto al primer cañón de la 5ª batería. Ve las 4 baterías que marchan delante de él. Para un hombre civil esa larga y pesada caravana, que representa una brigada en marcha, parece una mezcolanza complicada y poco comprensible. No se entiende por qué hay tantos hombres junto a una pieza de artillería y por qué la llevan tantos caballos, atados con arneses extraños, como si aquella efectivamente fuera tan terrible y pesada. Para Ryabovich todo ello es claro y por lo tanto muy poco interesante. Sabe hace tiempo para qué delante de cada batería, junto con el oficial, marcha un pirotécnico y cómo se llaman los jinetes que le siguen y los caballos que ellos montan. También eso es muy poco interesante para él. Luego siguen 2 caballos de tiro, uno de ellos montado por un conductor con el polvo del día anterior en su espalda y con un tosco y ridículo madero colgado en la pierna derecha. Ryabovich conoce la función de este madero y no le parece ridículo. Todos los conductores agitan maquinalmente sus látigos y de vez en cuando gritan. El cañón es feo. Sobre el avantren yacen bolsas con avena cubiertas con una lona. Hay teteras, mochilas y bolsitas colgadas sobre el mismo cañón, de modo que éste tiene el aspecto de un pequeño e inofensivo animal, rodeado, no se sabe para qué, por hombres y caballos.
A sus costados, agitando los brazos, marchan 6 hombres de servicio. Detrás de la pieza siguen nuevamente aquí dice tras, pero debe ser 3 clases de conductores, y se arrastra otro cañón tan feo y poco imponente como el primero. Tras él siguen la tercera y la cuarta pieza, junto a la cuarta otro oficial, etc. Hay 6 baterías en la brigada, y en cada batería 4 piezas. La caravana se extiende a media versta y concluye con el convoy de la intendencia, junto al cual camina pensativa y gacha su cabezota de largas orejas, una figura en extremo simpática, el burro Magor, traído de Turquía por el comandante de una batería. Riabovic miraba con indiferencia hacia adelante y hacia atrás, las nucas y las caras. En otra ocasión hubiera dormitado, pero ahora se sumergió por entero en sus nuevos y agradables pensamientos. Al principio, cuando la brigada emprendía la marcha, quería convencerse a sí mismo de que la historia del beso solo podía ser interesante como una pequeña y misteriosa aventura, que en realidad era insignificante y que pensar seriamente en ella resultaba por lo menos estúpido, pero luego desechó la lógica y se abandonó a los sueños. Ora se veía sentado en la sala de la mansión de Rebec, al lado de una joven parecida a la señorita de Lila y a la rubia del vestido negro. Ora cerraba los ojos y se imaginaba con otra joven, totalmente desconocida y con rasgos faciales indefinidos. Mentalmente le hablaba, la acariciaba, se inclinaba sobre su hombro. Luego se imaginaba la guerra, la separación, el posterior encuentro, la cena con su mujer y sus niños. ¡A los palos! Resonaba el comando cada vez que descendía a una colina. Él también gritaba ¡a los palos! Y se sentía temeroso de que este grito pudiera interrumpir sus sueños y volverlo a la realidad. Pasando delante de una propiedad, Riabovic miró a través de la empalizada del jardín. Ante su vista corría una larga alameda, recta como una regla, cubierta de arena amarilla y bordeada por jóvenes abedules. Con el fervor de un soñador, imaginó pequeños pies femeninos caminando por la arena amarilla, e inesperadamente en su visión se dibujaron con nitidez los rasgos de aquella que lo había besado y que él había sabido imaginar la víspera durante la cena. Esta imagen quedó fijada en su cerebro y no lo abandonaba. Al mediodía, detrás, cerca del convoy de la intendencia, se oyó un grito: ¡Firme! ¡La vista a la izquierda, señores oficiales! En un coche, tirado por un par de caballos blancos, pasó el general de brigada. Se detuvo junto a la segunda batería y gritó algo que nadie entendió. Varios oficiales, incluso Riabovic, galoparon hacia él. ¿Y bien cómo van las cosas?, preguntó el general, parpadeando con sus ojos colorados. ¿Hay enfermos? Recibidas las respuestas, el general, menudo y flaco, apretó los labios, pensó un rato y dijo, dirigiéndose a uno de los oficiales: en su batería, el conductor de tiro del tercer cañón sacó la rodilla y la colgó en el avantren. ¡Canalla! ¡Castíguelo! Luego levantó los ojos sobre Riabovic y prosiguió: examine sus arneses. Me parece que las correas centrales son demasiado largas. Después de hacer algunas otras aburridas observaciones, el general miró a Lobitko y sonrió. «Y usted, teniente Lobitko, tiene hoy un aspecto muy triste», le dijo. «¿Extraña a la señora Lopukova?» Señores, está extrañando a la señora Lopukova. La Lopukova era una dama muy voluminosa y muy alta, que hacía tiempo había pasado los 40. El general, quien sentía ardoroso entusiasmo por las damas corpulentas de cualquier edad que fuesen, creía que también sus oficiales profesaban la misma devoción. Los oficiales sonrieron respetuosamente. El general, contento de haber dicho algo gracioso y mortificante, lanzó una carcajada, tocó la espalda del cochero e hizo el saludo militar. El coche reanudó la marcha. Todo con lo que estoy ahora soñando y lo que me parece imposible y irreal es en verdad una cosa muy común,
pensaba Riabovich contemplando las nubes de polvo que corría detrás del coche del general. Es algo muy común y todo el mundo lo ha vivido. Este general, por ejemplo, ha amado en su tiempo, ahora está casado, tiene hijos. El capitán Wachter también es casado y amado, a pesar de su nuca colorada y fea y de su figura poco esbelta. Salmanov es grosero, tiene mucho de tártaro y sin embargo ha tenido un romance que concluyó con el casamiento. Soy igual que todos los demás y tarde o temprano pasaré por lo que han pasado todos. La idea de que era un hombre común y que su vida era común lo alegró y le reconfortó. Se puso a dibujar en su mente a ella y su dicha con ahínco, a su antojo, sin contener ya su imaginación. Cuando de noche la brigada llegó a su destino y los oficiales descansaban en sus tiendas, Riabovich, Merliakov y Loitko estaban cenando sentados alrededor de un baúl. Merliakov comía sin prisa y masticando. Leía el noticiero de Europa que sostenía sobre las rodillas. Loitko charlaba sin parar y echaba la cerveza en su vaso, mientras que Riabovich, con la cabeza trastornada por los sueños del día entero, bebía en silencio. Después de tomar 3 vasos se sintió algo embriagado y débil y tuvo un incontenible deseo de compartir con sus camaradas sus nuevas sensaciones. Una extraña historia sucedió conmigo en casa de aquellos Rabek, comenzó diciendo y trató de dar a su voz un tono indiferente y algo irónico. Resulta que cuando me dirigí a la sala de billar, se puso a contar con todos los detalles la historia del beso y al cabo de 1 minuto se quedó callado. Lo contó todo en 1 minuto y se sintió enormemente sorprendido por haber necesitado tan poco tiempo para su relato. Le parecía que el caso del beso hubiera podido narrarse durante una noche entera. Después de escucharlo, Loitko, que mentía con frecuencia y que por lo tanto no creía en nadie, lo miró con desconfianza y sonrió. Merliakov movió las cejas y sin apartar la vista del noticiero de Europa dijo en tono tranquilo: «Qué cosa rara. Se arroja al cuello de uno sin avisar. Debe tener alteraciones psíquicas». «Sí, debe tenerlas», convino Riabovich. «Un caso parecido me ocurrió a mí una vez», dijo Loitko con ojos asustados. «El año pasado me voy a Kovno. Saco el pasaje de 2ª clase. El vagón está repleto y no hay ninguna posibilidad de dormir. Le doy al guarda 50 kopecas de propina. Este coge mi equipaje y me conduce a un compartimiento. Me acuesto y me cubro con la manta. Oscuridad absoluta. ¿Sabe? De repente siento que alguien me roza el hombro y me respira en la cara. Muevo la mano y tropiezo con un codo. Abro los ojos y ¿qué me dicen? Era una mujer. Ojos negros, labios rojos como un buen salmón. Las aletas de la nariz respiraban pasión. El pecho. «Permítame», interrumpió tranquilamente Merliakov. «En cuanto al pecho lo comprendo, pero ¿cómo pudo usted ver los labios si el vagón estaba a oscuras?» Loitko empezó a maniobrar y a reír de la falta de comprensión de Merliakov. Riabovich se sintió molesto. Se apartó del baúl, se echó en la cama y se juró a sí mismo no hablar jamás de sus asuntos íntimos. Comenzó la vida de campamento. Fueron sucediéndose los días muy parecidos uno al otro. En todos estos días, Riabovich sentía, pensaba y se comportaba como un enamorado. Cada mañana, cuando el ordenanza le alcanzaba lo necesario para lavarse, se echaba el agua fría sobre la cabeza y se recordaba que en su vida había algo bueno y cálido. Por las noches, cuando sus camaradas comenzaban una plática sobre el amor y las mujeres, prestaba atención y se acercaba con la expresión que suelen tener en la cara los soldados al escuchar el relato de la batalla en la que ellos mismos han tomado parte. Y en aquellas noches cuando los oficiales, un tanto bebidos y encabezados por el Serer Loitko, efectuaban asaltos donjuanescos al suburbio del pueblo, Riabovich, que tomaba parte en ellos, cada vez estaba más triste, se sentía muy culpable y mentalmente le pedía perdón a ella.
En las horas de ocio o en las noches de insomnio, cuando tenía ganas de recordar su infancia, al padre, la madre y todo lo familiar y querido, también recordaba sin falta al pueblo Mestechki, el extraño caballo, a Rabec y a su mujer, parecida a la emperatriz Eugenia, la oscura habitación, la brillante hendidura en la puerta. El 31 de agosto regresaba del campamento, pero ya no con la brigada, sino con dos baterías. Durante todo el trayecto estaba soñando, emocionado, como si viajara a su lugar natal. Tenía apasionado deseo de volver a ver el extraño caballo, la iglesia, la insincera familia de los Rabec, la habitación oscura. La voz interior, que tan a menudo engaña a los enamorados, le susurraba que sin falta la vería ella, y lo torturaban las preguntas. ¿Cómo sería su encuentro con ella? ¿De qué hablarían? ¿Recordaría ella el beso? En el peor de los casos, pensaba, aun si no se encontrara con ella, ya sería agradable el solo hecho de dar una vuelta por el cuarto oscuro y de recordar. Al anochecer aparecieron en el horizonte la conocida iglesia y los blancos graneros. El corazón de Riabovic comenzó a latir con más fuerza, sin escuchar al oficial que iba montado a su lado y le contaba algo, y olvidándose de todo, escudriñaba con avidez el río que brillaba a lo lejos, los tejados de la mansión, el palomar, sobre el cual volaban en círculo las palomas iluminadas por el sol poniente. Aproximándose a la iglesia, y luego, escuchando el informe del Furriel, esperaba a cada instante ver aparecer de detrás de la verja a un jinete que los invitara a una taza de té, pero el informe de los Furrieles había terminado. Los oficiales habían desmontado sus cabalgaduras y se habían dirigido lentamente hacia el pueblo, y el jinete emisario seguía sin aparecer. Ahora Rabec se va a enterar por los mujiks de nuestra llegada y enviará a buscarnos, pensaba Riabovic, entrando en la isba y preguntándose con sorpresa para qué encendía una vela su camarada y por qué los ordenanzas tenía tanto apuro en preparar los samovares, es decir, el artefacto para hacer el té. Lo invadió una honda inquietud. Se acostó, luego se levantó y miró por la ventana a ver si venía el jinete, pero éste no venía. Volvió a acostarse. Media hora después se levantó y, sin poder contener la inquietud, salió a la calle y se dirigió a la iglesia. La plaza, cerca de la verja, se hallaba oscura y desierta. 3 soldados estaban parados junto a la bajada y guardaban silencio. Al ver a Riabovic, se cuadraron de pronto haciendo el saludo militar. Él les contestó el saludo y comenzó a bajar por el conocido sendero. En la otra orilla todo el cielo estaba impregnado de color purpurino. Salía la luna. 2 campesinas, conversando en voz alta, caminaban por la huerta y arrancaban las hojas de repollo. Detrás de las huertas veíanse las oscuras manchas de varias isbas, mientras que en esta orilla todo era igual que en mayo. El sendero, los arbustos, los sauces, inclinados sobre las aguas, solo que el valiente ruiseñor ya no se dejaba oír, ni había olor a pasto fresco ni a álamo. Al llegar al jardín, Riabovic miró por la portezuela. El jardín permanecía oscuro y silencioso. No se veía sino los blancos troncos de los abedules cercanos y un tramo de alameda. Todo el resto estaba fundido en una masa negra. Riabovic aguzó ávidamente el oído y la vista, pero al cabo de un cuarto de hora, sin haber percibido ningún rumor ni lucecita, se retiró lentamente. Acercóse al río. Vio por delante los blancos contornos de los baños del general y las toallas que colgaban de los pasamanos del puentecillo. Subió al puente, se quedó ahí parado un rato y sin ninguna necesidad tocó una toalla. Esta era fría y áspera. Miró hacia abajo, al agua. El río corría rápido y murmuraba apenas junto a las estacas de los baños. La rojiza luna reflejábase cerca de la orilla izquierda. Las pequeñas olas corrían sobre el reflejo, lo distendían, lo rompían en pedazos y parecía querían llevarlo consigo.
qué tontería, pensó Riabovic, mirando correr el agua. Qué poco razonable es todo esto. Ahora, cuando ya nada esperaba, la historia del beso, su impaciencia, sus confusas esperanzas y su desilusión, se le aparecían bajo una luz más clara. Ya no consideraba extraño que no hubiera llegado el jinete y que nunca llegara a ver a la que lo había besado por casualidad en lugar de otro. Al contrario, sería extraño que la viese. El agua corría sin saber a dónde ni para qué. De la misma manera había corrido también en mayo. En aquel entonces pasó del riachuelo a un río grande, del río al mar, luego se evaporó, se convirtió en lluvia, y quizás era esta misma agua que corría ante la vista de Riabovic. ¿Por qué? ¿Para qué? Y todo el mundo, toda la vida, se le aparecieron como una broma incomprensible e inútil. Habiendo apartado la vista del agua y mirando al cielo, recordó de nuevo cómo el destino, en la persona de una mujer desconocida, lo había acariciado sin querer. Recordó los sueños y las imágenes del verano, y su vida le pareció sumamente pobre, miserable e incolora. Al volver a su isba, no encontró a ninguno de sus camaradas. El ordenanza le informó que todos habían ido a la casa del general von Ryabkin, que había enviado a un jinete para invitarlos. Por un instante, en el pecho de Riabovic se encendió la alegría, pero la apagó enseguida, y contrariando a su destino, como si quisiera fastidiarlo, se desvistió y se metió en la cama. Bueno, pues así terminamos entonces la lectura de este cuento El beso. Para mí es uno de los cuentos predilectos. Para muchas personas quizá les parece tantas páginas, tanto tiempo leyendo para saber que él no se encontró a nadie. Pero a mí lo que me sorprende de la historia es como un hombre tímido, porque mira la condición del personaje, un capitán del ejército ruso, es un hombre tímido. Se estima que los militares son muy mujeriegos, pero este capitán tiene la pinta de ese hombre de malas en el amor. Van a la fiesta, perdón, a tomar el té, y porque se pierde, llega una mujer y lo besa. Aún puede llegar uno a pensar si fue una mujer o no, porque ese es el misterio que encierra el cuento. Pero es como este hombre se obsesiona con ese beso, como un beso en la mejilla, ni siquiera en la boca, sino en la mejilla, le despertó ese sentimiento de enamoramiento, esa ensoñación, ese anhelo de volverla a ver. Y cómo él se para luego y ve todas estas mujeres y empieza a unir imágenes, y cuando cierra los ojos y todo el tiempo pensando en, wow, ¿quién me besó? ¿Quién se atrevió a besarme? A mí, el hombre tímido, el hombre bajito, el hombre que ya ha entrado en ciertos años. Para él fue toda una sorpresa. Pero es ver cómo en un momento el personaje se transforma y llega a ese lugar donde, wow, aquí me besaron y no hay nadie, no hay nada. Era el anhelo de verla y luego reconocer de, bueno, ¿y si me viese qué? ¿Qué fue un beso? Fue solo un beso. Y es todo este tema de la desilusión. Entonces el personaje sufre toda una transformación. Viene una situación normal, lineal, su vida común de militar, cuando ¡pum!, lo besaron y lo lleva a la cúspide del amor, de la emoción. Llega a ser muy erótica esa escena, porque es el pasillo oscuro, los brazos sobre el cuello, el beso en la mejilla, el roce, y él llega a ese clímax y se mantiene en el clímax un buen tiempo, que hasta date cuenta que le cuenta a los amigos y es como que, ah, sí, a mí también me pasó, y el otro ya estaba empezando a contar su escena que era mucho más comprometedora, y él dijo, wow, a mí me dieron solo un beso, y por eso se quedó callado y se fue.
Y de estar aquí en la cúspide entonces, y llega a la casa donde anhela, porque existe el anhelo de saber quién fue, y es como de, si yo llego ahí, va a volver a suceder, va a volver a existir un segundo beso, y de repente, ¡puf!, la desilusión de, no hay nadie. Entonces, toda esta historia llega a ser estúpida, llega a ser tonta. Lo que yo veía así de grandote realmente era una cosa casual, que le puede pasar a cualquiera. Pero pues en la condición de ese personaje donde quizá nunca lo habían besado en la mejilla, para él fue lo máximo. Además que es un cuento que se deja leer bastante fluido, la descripción muy puntual. Me gusta mucho. De los cuentos de Chekhov, para mí uno de los favoritos es El beso. Espero les haya gustado, amigos. Estaremos pensando o seleccionando, me pueden comentar qué novela leeremos en video, ya que la de Lugar sin Límites fue un éxito rotundo porque no pensé que tuviera tan buena acogida, ¿no? A todos un abrazo grande y nos veremos pronto en Lecturas a Blanco y Negro.